El Yoga del Bhagavad Gita. Autor: Paramahansa Yogananda. Narrador: Glenda. Capítulo 4. Las fuerzas psicológicas contrarias al alma. En el Bhagavad Gita, que es un tratado metafísico psicológico de vasto alcance, se describen todas las experiencias que ha de atravesar el viajero espiritual en su sendero hacia la emancipación. Hasta el momento, el foco de la atención se había centrado principalmente en los estados positivos que el devoto se esfuerza por desarrollar. En las estrofas siguientes, se nos advierte acerca de los estados negativos que amenazan con intimidar al devoto y desviarle de su meta. Hombre prevenido vale por 2. El devoto que comprende la naturaleza del camino que ha de recorrer no se sentirá jamás inseguro ni descorazonado ante la inevitable oposición a la que haya de enfrentarse. En las estrofas 8 y 9 del primer capítulo del Gita, Duryodhana, el deseo material, declara que cuenta con los siguientes aliados para retener el dominio sobre el reino corporal. Esos guerreros sois tú mismo, Drona, Bhishma, Karna y Kripa, victoriosos en las batallas, también Ashvatthama, Vikarna, el hijo de Somadatta y Jayadratha. Asimismo, están aquí reunidos muchos otros guerreros, muy bien entrenados para la lucha, provistos de diversas armas y dispuestos a dar su vida por mí. Así como los Pandavas, enumerados en las estrofas 4 a 6, representan los principios que el yogi necesita cultivar para alcanzar la realización, la unidad con Dios, los Kauravas que Duryodhana nombra en la estrofa 8 representan, de manera metafórica, los principios específicos que son contrarios al progreso espiritual. En los Yoga Sutras 1.24, Patanjali afirma: el Señor, Ishvara, no se ve afectado por klesha, los problemas, karma, la acción, vipaka, los hábitos, ni acharya, el deseo. En los Yoga Sutras 2.3 se señala que klesha, los problemas, presentan 5 aspectos: avidya, la ignorancia; asmita, el ego; raga, el apego en general; dvesha, la aversión; y abhinivesha, el apego al cuerpo. Dado que el Señor se encuentra libre de las mencionadas 8 imperfecciones inherentes a la creación, el yogi que busca la unión con Dios debe, asimismo, desalojar de su conciencia estos obstáculos a fin de alcanzar la victoria espiritual. Cuando el ego o conciencia del yo ha tomado partido por las fuerzas materialistas de la creación, se dice que adolece de 6 defectos, doshas: kama, la sensualidad; krodha, la ira; lobha, la codicia; moha, la ilusión; mada, el orgullo; y matsarya, la envidia. En Dios habla con Arjuna se brinda una descripción detallada de cada uno de los enemigos psicológicos antes aludidos, además de proporcionar la correlación del nombre sánscrito de cada guerrero con la cualidad que éste simboliza. A continuación, se mencionan algunos puntos básicos acerca de los principales enemigos del progreso espiritual. El egoísmo, simbolizado por Bhishma. El nombre de Bhishma deriva de la raíz sánscrita bhi o bish, atemorizar. En la batalla metafísico-psicológica que se describe, Bhishma, ego, es el oponente más poderoso de los Pandavas, y por ello es el que despierta mayor temor en el corazón de las fuerzas espirituales ubicadas en los centros espinales, que intentan avanzar hacia el espíritu para restablecer el reino
de la divina conciencia del alma. Ashmita, el segundo de los kleshas mencionados por Patanjali, deriva del término sánscrito Ashmi, yo soy, de Ash, ser. Así pues, significa egoísmo, igual que el alegórico Bhishma del Gita. Patanjali describe de la siguiente manera el klesha del sentido individual del ser. Ashmita, el egoísmo, es la identificación del observador con los instrumentos de observación. El ego cobra existencia cuando el alma, el observador, la imagen de Dios en el hombre, olvida su verdadero ser divino y se identifica con los poderes de percepción y de acción localizados en los instrumentos del cuerpo y de la mente. Asmita es, por lo tanto, la conciencia en la que el observador, ya sea el alma o su pseudo-naturaleza, el ego, y sus poderes de discernimiento, se encuentran presentes como si fuera una unidad indivisible. El grado de ignorancia o iluminación inherente a esta identificación depende de la naturaleza de los instrumentos respectivos a través de los cuales se manifiesta la yoidad o individualidad. Cuando la yoidad se identifica con los burdos sentidos y sus objetos, el cuerpo físico y el mundo material, se convierte en el ego físico destructor de la sabiduría. Cuando se encuentra identificada con los instrumentos sutiles de percepción y conocimiento del cuerpo astral, esta yoidad se convierte en un sentido más claro del ser, el ego astral, cuya auténtica naturaleza puede verse afectada de manera adversa por la influencia ilusoria de la naturaleza física o, por el contrario, puede hallarse en sintonía con la conciencia de sabiduría del cuerpo causal y, mediante la identificación con dicho instrumento, convertirse en el ego discernidor. Cuando la yoidad se expresa únicamente a través de la sabiduría intuitiva pura, que es el instrumento del cuerpo causal, se convierte en el ego discernidor puro, el ego divino, o en su expresión más elevada, el alma, el reflejo individual del espíritu. El alma, el más puro sentido individual del ser, conoce su identidad con la omnisciencia y omnipresencia del espíritu y solo utiliza los instrumentos del cuerpo y de la mente como un medio de comunicación e interacción con la creación objetivada. Por eso las escrituras hindúes declaran: cuando este yo muera, sabré quién soy. En el contexto de la presente estrofa, en que se describen las fuerzas metafísicas internas del ejército Kaurava, Bhishma, conciencia del ego, se presenta como el ego astral u observador interno. La conciencia identificada con la forma sutil de los instrumentos de la mente sensorial, manas, la inteligencia, buddhi, y el sentimiento, chitta. En esta etapa del desarrollo del devoto, el ego astral u observador interno se ve muy afectado por la atracción que ejerce la mente sensorial hacia afuera, lo cual implica que se ha unido al bando de los kurus. En la victoria del samadhi, esta yoidad, asmita, el ego observador interno, alcanza un estado más trascendente como el ego discernidor propio de los instrumentos del cuerpo astral y del cuerpo causal, y, finalmente, como el más puro sentido individual del ser, el alma. Bhishma, Ashmita, la conciencia del ego nacida de la ilusión, es el comandante supremo de todas las unidades del ejército sensorial. El propósito de Bhishma, el ego o pseudo-alma, es mantener la conciencia ocupada constantemente con los informes y las actividades de los sentidos, y lo logra enfocando la atención en lo externo, en el cuerpo y el mundo de la materia, en vez de centrarla en Dios y en la verdadera naturaleza del alma. Esta conciencia atada al cuerpo, cautiva de la ilusión, es la responsable
del despertar de los innumerables soldados de las tentaciones y apegos que se encuentran agazapados en el cuerpo humano. Sin la conciencia del ego, el ejército entero de los males y de las tentaciones desaparece como un sueño olvidado. Si el alma residiera en el cuerpo sin identificarse con él, como lo hacen las almas de los santos, ni las tentaciones ni los apegos podrían mantenerla atada al cuerpo. Los problemas del hombre común nacen del hecho de que, cuando el alma desciende al cuerpo, proyecta en éste su naturaleza individualizada de bienaventuranzas, siempre consciente y siempre renovada, y, a partir de ese momento, se identifica con las limitaciones de la forma física. El alma cree entonces que ella es el desdichado ego, sujeto a incontables tentaciones. Sin embargo, la identificación del alma con el cuerpo no es real, sino imaginaria. El alma es, en esencia, eternamente pura. Los seres mortales comunes y corrientes permiten que sus almas vivan como egos enredados en el ámbito de lo corporal, en vez de vivir como almas verdaderas, reflejos del espíritu. Kama, la sensualidad, simbolizado por Duryodhana, el deseo material. Con el pretexto de satisfacer sus necesidades, el ego tienta al hombre a buscar permanentemente la autosatisfacción, lo cual trae como resultado el sufrimiento y la aflicción. Aquello que daría contento al alma se deja en el olvido, y el ego continúa tratando sin cesar de satisfacer sus insaciables deseos. Kama, la sensualidad, es, por lo tanto, el deseo vehemente de entregarse a las tentaciones sensoriales. El deseo material compulsivo es el instigador de los malos pensamientos y acciones del ser humano. En su interacción con otras fuerzas que obstaculizan la naturaleza divina del hombre, influyendo en ellas y viéndose a la vez influido por ellas, el insaciable deseo sensual es el enemigo por excelencia, y el prototipo que encarna a la perfección tal deseo es Duryodhana, cuya absoluta renuencia a desprenderse siquiera de una pequeña porción del territorio o placer sensorial fue la causa de la guerra de Kurukshetra. Solo en forma muy gradual, y gracias a su ardiente determinación en la batalla, lograron los Pandavas recuperar su reino. Kama, el deseo sensual, con el apoyo de las demás fuerzas kauravas, es capaz de corromper los instrumentos sensoriales del hombre hasta hacerle expresar sus más bajos instintos. Según enseñan las escrituras hindúes, bajo la poderosa influencia de Kama, incluso los hombres cuerdos e instruidos actúan como asnos, monos, cabras y cerdos. La sensualidad se relaciona con el abuso de cualquiera de los sentidos, o de todos ellos, al buscar el placer o la gratificación. A través del sentido de la vista, el hombre puede codiciar objetos materiales. A través del oído, anhela el dulce y lento veneno de la adulación, así como las vibraciones sonoras de voces y música que enardecen su naturaleza materialista. A través del placer sensual del olfato, se siente atraído hacia ambientes y actividades perjudiciales. La afición desmedida por la comida y por la bebida le impulsa a satisfacer su paladar a expensas de la salud. A través del sentido del tacto, ansía disfrutar de una comodidad física desmesurada y abusa del impulso sexual creativo. La sensualidad también busca la gratificación en las riquezas, la posición social,
el poder y la dominación. Todo aquello que satisface la conciencia del yo, mí, mío, de la persona egoísta. El deseo sensual es egotismo, el peldaño más bajo en la escala evolutiva del carácter de los seres humanos. Por la fuerza de su pasión insaciable, Kama adora destruir la felicidad, la salud, las facultades cerebrales, la claridad de pensamiento, la memoria y la capacidad de discernimiento del hombre. El poder benéfico y maléfico del hábito simbolizado por Drona. Solo en contadas ocasiones el ser humano se da cuenta de que su salud, su éxito y su sabiduría dependen, en gran medida, del resultado de la batalla entre sus buenos y sus malos hábitos. Quienquiera que busque establecer dentro de sí la soberanía del alma no debe permitir que su reino corporal sea invadido por los malos hábitos. El modo de desterrar estos elementos perjudiciales es entrenar una amplia variedad de buenos hábitos en el arte de alcanzar la victoria en la guerra psicológica. El nombre de Drona proviene de la raíz sánscrita dru, disolver. Drona, por lo tanto, significa aquello que permanece disuelto. Ni los pensamientos ni las acciones físicas dejan de existir una vez que se han concretado, sino que permanecen en la conciencia en forma más sutil o disuelta, como impresiones o huellas de aquella manifestación densa del pensamiento o de la acción. Dichas impresiones, denominadas samskaras, producen poderosos impulsos, tendencias o inclinaciones que influyen sobre la inteligencia para que ésta repita tales pensamientos y acciones. Con la repetición frecuente, esos impulsos se convierten en hábitos compulsivos. Por consiguiente, podemos simplificar la traducción de samskara en este contexto y darle el significado de tendencia interna o impulso interno o hábito. El preceptor Drona representa el samskara que, en sentido amplio, puede definirse como tendencia interna o hábito. Según el relato histórico del Majábharata, Drona era el magistral preceptor que había instruido en arquería tanto a los Kurus como a los Pandavas. Durante el enfrentamiento entre ambos clanes, sin embargo, Drona se puso de parte de los Kurus. Tanto las buenas tendencias discernidoras propias de la inteligencia pura del alma, buddhi, como las tendencias mentales perversas de la mente sensorial, manas, habían aprendido de la tendencia interna, Drona, el arte bélico de manejar, respectivamente, las armas de la sabiduría reveladora del alma y las armas de la conciencia sensorial oscurecedora de la verdad. Si los impulsos subconscientes de los samskaras de una persona son positivos, ayudan a crear buenos pensamientos, acciones y hábitos en el presente. Si estos impulsos innatos son negativos, despiertan malos pensamientos que dan lugar a acciones y hábitos perjudiciales. Así como los pájaros deben girar la cabeza para enfocar un solo ojo a la vez sobre un objeto determinado, Drona, la inteligencia guiada por el hábito, samskara, emplea una visión unilateral y apoya las tendencias dominantes. Este impulso interno, Drona, se une a las tendencias mentales perversas, los kurus, cuando éstas predominan en el ser humano. Por lo tanto, a no ser que el samskara o inclinación hacia el hábito sensorial se purifique mediante la sabiduría, seguirá a Duryodhana, el rey deseo material. Por esa razón, en el devoto que aún debe triunfar en la batalla de Kurukshetra, Drona,
la inteligencia influida por los malos hábitos se suma al bando de los gurús, las tendencias mentales perversas, y los ayuda a dirigir sus flechas de lacerante negatividad contra los poderes del discernimiento. Para resumir, el principal de los males que, en la práctica, trae consigo la conciencia del ego y sus 6 defectos en la compulsión creciente a olvidar el propio ser, el alma, así como sus expresiones, manifestaciones y requerimientos, y a desarrollar la empecinada tendencia a satisfacer las insaciables necesidades del ego. En términos psicológicos, la conciencia del ego consiste en la transferencia e injerto de una falsa personalidad. Es preciso reconocer y erradicar la usurpadora conciencia del ego y sus variadas tendencias, que impiden establecer contacto con el verdadero ser. Cada vez que se sienta invadido por la ira, el aspirante a yogi debe tener siempre presente: ese no soy yo. Cuando su autodominio se vea desbordado por la sensualidad o la codicia, debe decirse a sí mismo: ese no soy yo. Cuando el odio amenace oscurecer nuestra auténtica naturaleza con una máscara de emoción despreciable, debemos disociarnos energéticamente de tal emoción y afirmar: ese no soy yo. El devoto aprende a cerrar las puertas de su conciencia para impedir la entrada a los visitantes indeseables que buscan alojarse en su interior. Y cada vez que otras personas le utilicen o le maltraten, pero aún así sienta palpitar en su interior el sagrado espíritu del perdón y del amor, podrá afirmar entonces con toda convicción: ese sí soy yo. Esa es mi verdadera naturaleza. La meditación yógica consiste en el proceso de cultivar y estabilizar la percepción de nuestra verdadera naturaleza a través de la aplicación de leyes y métodos psicofísicos y espirituales definidos mediante los cuales se sustituye el pequeño ego, la defectuosa conciencia humana hereditaria, por la conciencia del alma. Cada noche, antes de retirarse a descansar, la persona mundana, el moralista, el aspirante espiritual y el yogi, al igual que el devoto, deberían preguntarle a su intuición si fueron sus facultades espirituales o sus inclinaciones materiales hacia la tentación las que ganaron las batallas del día. Entre los buenos y los malos hábitos, entre la templanza y la codicia, entre el autocontrol y la sensualidad, entre el deseo honrado de obtener el dinero necesario y las ansias desmedidas de poseer riquezas, entre el perdón y la ira, entre el gozo y el pesar, entre la afabilidad y la osquedad, entre la bondad y la crueldad, entre la generosidad y el egoísmo, entre el valor y la cobardía, entre la confianza y el temor, entre la fe y la duda, entre la humildad y la soberbia, entre el deseo de comulgar con Dios en la meditación y el inquieto afán por emprender actividades mundanas, entre los deseos espirituales y los materiales, entre el éxtasis divino y las percepciones sensoriales, entre la conciencia del alma y la conciencia del ego. Fin del capítulo 4. Próximo capítulo, capítulo 5. El triunfo del alma mediante la práctica del yoga.